Me da mucho gusto presentar este tema, que sin duda es uno de los elementos que estamos viviendo con la pandemia, como efecto precisamente de lo que no habíamos visto quizá en otras crisis financieras, la caída de la economía global, que ha obligado a los bancos centrales a abaratar el costo del dinero quizá como nunca, mientras los gobiernos, principalmente de economías desarrolladas y algunas emergentes, han destinado miles de millones de dólares en recursos fiscales, se han endeudado incluso para apoyar a los sectores productivos en un intento por sacar del hoyo a las economías que han sido afectadas por la pandemia, por una suspensión de actividades que en varios casos ha durado meses y que hoy precisamente vemos como grandes potencias como Alemania y Francia están aumentando las restricciones a sus poblaciones ante el aumento de los casos de COVID-19. Hemos visto desde luego cómo pues, los rendimientos, sobre todo en renta fija, pues se han visto mermados y las tasas de interés, incluso en algunos países, son de cero, rendimientos reales nulos. Y pues en México no hemos sido, no hemos sido también, más bien hemos sido parte de este efecto y evidentemente el Banco de México ha tenido que tener una política mucho más laxa, reducido en más de 11 ocasiones desde el año pasado las tasas de interés. Y pues lo que precisamente queremos saber, y por eso hemos invitado a Gonzalo, a Luis, es precisamente este momento, en qué oportunidades podemos tener para invertir en este ambiente de bajas tasas. Hay quienes incluso ven que podríamos tener tasas negativas ya en México si consideramos el descuento de la inflación y los impuestos en los que está precisamente nuestra inversión, cargados a nuestra inversión. Y por eso les agradezco mucho el que se estén conectando a este webinar de Infocel y Sentido Común. Y me da mucho gusto presentarles a Luis González y agradecerle su presencia. Él es vicepresidente y Senior Portfolio Manager en Franklin Templeton y es básicamente encargado, es el responsable de marcar la estrategia dentro del universo de renta fija. González, antes de su función actual, fue gerente de inversiones y asociado en Heyman y Asociados, donde fue responsable del análisis de la deuda local y global. Tiene una licenciatura en matemáticas aplicadas con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y cuenta con la designación Chartered Financial Analyst, así como con una certificación de asesor de inversiones otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Durante 2 años consecutivos, en 2019 y 2020, la estrategia de deuda de corto plazo que manejó fue premiada por Morningstar como mejor fondo de deuda de corto plazo en el mercado mexicano. Ha participado con publicaciones periódicas para Emerging Market Institute de Cornell University acerca de la economía mexicana, precisamente, perspectivas de mercados emergentes y estrategias, pues evidentemente sobre el tema. Colabora también de forma periódica con diversos medios de comunicación, con comentarios y columnas referentes al entorno macroeconómico del país y desde luego de los mercados de deuda. Así que, Luis González, me da mucho gusto tenerte en este webinar, agradecer tu participación y pues los micrófonos son tuyos para que nos hagas una presentación. Les recuerdo además que a través del chat pueden enviarnos sus preguntas para ir de una vez ordenándolas y poder tener las respuestas de González. Gracias, Luis, y adelante. Perfecto, Manuel, muchas gracias por la invitación, gracias a los que están conectados, y pues sí, como decías, vamos a platicar las siguientes 40 minutos, 45 minutos acerca de dónde está el mundo en términos de tasas, cómo se ven las tasas posicionadas respecto a el mercado accionario y cuáles son las opciones como inversionistas mexicanos para aprovechar o para invertir nuestros recursos en un mundo en donde las tasas han estado, pues, han estado y van a estar durante un buen rato en terrenos bastante deprimidos, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación que traigo. Por favor, avísame, Manuel, cuando ya la puedas ver. Ya está. Buenísimo. Entonces, bueno, ¿cómo invertir en tiempos de tasas bajas? Antes de llegar a las opciones que tenemos, pues vamos a ver cómo es que llegamos aquí, por qué estamos en donde estamos,
cómo está posicionada la deuda respecto a, al mercado accionario, y ya después podemos hablar, dado eso, dado la forma en la que está el mundo, cuáles son nuestras opciones. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que ha habido una oferta de deuda gubernamental impresionante, ¿no? Aquí vemos solamente Estados Unidos, ha habido un crecimiento masivo en endeudamiento, que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial fue porque había la necesidad de financiar el periodo de guerra, ¿no? La industria de guerra había necesidad de financiarla, entonces se crece muchísimo el endeudamiento. Sin embargo, ahorita está creciendo, obviamente, por todo el tema de la pandemia. Los bancos centrales en el mundo están actuando de una manera muchísimo más rápida de la que actuaron en 2008, y lo están haciendo no solo más rápido, sino que lo están haciendo además con muchas más balas o con muchos más recursos, ¿no? Tan solo de febrero, del cierre de febrero, de hecho, ni siquiera febrero, del cierre de marzo a ayer, que es cuando está esta gráfica, la deuda de Estados Unidos había crecido cerca del 16%. Es decir, hay muchísima oferta de deuda gubernamental. Y no solo eso, sino que también hay muchísima oferta de deuda no gubernamental. Es decir, eh, tanto empresas a nivel global, y aquí estamos hablando del G10 y de los mercados emergentes. Es decir, aquí estoy poniendo pues prácticamente el 80-90% del GDP del mundo, del PIB mundial. Vemos que ha crecido en los últimos 9 meses, 10 meses, alrededor del 65% respecto al cierre del año anterior. Es decir, los bonos o la deuda no gubernamental, no financiera, y esto, y ojo, porque aquí todavía falta meterle toda la parte gubernamental, que es, lo vimos en la gráfica anterior, solo Estados Unidos, y la gráfica de las empresas financieras. Esto es deuda no gubernamental, no financiero del G10, tanto investment grade como high yield, y de los mercados emergentes ha crecido 65%. Es decir, hay muchísima oferta de deuda en el mercado. Entonces, si recordamos nuestras clases de economía 1, podremos decir, oye, a mayor oferta, pues el precio tiende a bajar, ¿no? O las tasas tienden a subir. ¿Por qué? Porque están inundando el mercado de bonos, ¿no? O sea, hay muchísimos bonos, sin embargo, las tasas están en mínimo histórico, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Mucho es porque el dinero que está entrando en el mercado no se está moviendo a ningún lado. Lo que vemos aquí, esto es, por ejemplo, la velocidad del dinero. ¿Qué me refiero con la velocidad del dinero? M2. Acuérdense que M1, M2, M3 son los distintos agregados monetarios, no me voy a meter a eso. Sin embargo, el M2 o la velocidad del dinero se calcula sobre el M2, y vemos que a nivel histórico, y esta es una gráfica de la Fed que va desde 1960, vemos que el dinero no se está moviendo. Acuérdense que la velocidad del dinero es qué tan rápido o qué tanto está circulando una unidad monetaria en la economía, y en el caso de Estados Unidos está cercano a 1, ¿no? No habíamos visto que el dinero nos moviera, por lo menos en los últimos 60 años, que se moviera tan poco. Entonces, bueno, si bien el mercado está inundado de dinero, pues no está saliendo a la economía real, ¿no? Y esto ha llevado, en cierta medida, a que las tasas se encuentren en su mínimo histórico, y esta gráfica me gusta, en su mínimo histórico de los últimos 5,000 años, ¿no? Estoy hablando del 3000 antes de Cristo. Vemos aquí las tasas de interés de corto plazo, las tasas de interés de largo plazo, eh, y vemos que están en la última, lo voy a señalar aquí, en la última. Creo que tenemos un problema. Si no soy yo, se congela un poco la imagen de Luis. Ahorita lo rescatamos.
Sí, tenemos un problema con la conexión de Luis. Estamos checando. Ahorita a ver, reactivamos. Luis, espero que tú nos puedas escuchar para ver qué es lo que sucede. Se desconectó. Ok. En un momento reactivamos con la presentación de Luis González. Como siempre, pues esto falla a veces la tecnología, pero lo que es un hecho es lo que comentaba, ¿no? Como es el hecho de que estamos viendo las tasas más bajas históricamente, a diferencia de otras crisis, como esta no es financiera, también curiosamente el dinero no se está moviendo y por lo tanto los precios de los bonos, pues que podrían estar moviéndose, no lo hacen. Y en tanto, pues seguimos con este nivel de tasas. Hoy vimos como, por ejemplo, también el nerviosismo en el mercado de bonos estadounidense, pues movió poco las tasas, pese a que los mercados accionarios estaban viendo finalmente caídas sorprendentes, una vez que Francia, Alemania han decretado estas nuevas restricciones, pero además se conjuga junto con el periodo electoral en Estados Unidos, lo que ha hecho que también la volatilidad sea sumamente amplia. Hemos vivido desde pues casi enero, febrero, cuando se veían los efectos de la pandemia, cómo este comportamiento en las tasas de interés y en los mercados financieros ha sido sumamente volátil y hemos visto movimientos que no se veían ni siquiera en las crisis financieras. Luis, ya estoy de regreso. conectarte. Por alguna razón me sacó esto, pero ya estoy de regreso. Vale, pues nos quedamos precisamente en que son las tasas históricas más bajas. Sí, exacto, son las tasas históricamente más bajas, tanto de corto plazo como de largo plazo. ¿A dónde pueden ir? Pues a terrenos negativos, aunque la Fed ya ha dicho que probablemente eso no lo veamos en Estados Unidos, pero sí lo hemos visto en otras economías. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que es la deuda gubernamental dividida por su yield, ¿no? Por su rendimiento. Alrededor de 30 billones de dólares, trillions en inglés, está pagando de deuda gubernamental, está pagando abajo de 1%. La mayoría de los treasuries está en este rango, obviamente de los treasuries cortos, abajo de 10 años, cortos y medianos, abajo de 10 años, y vemos que tenemos una gran o algo importante de deuda, cerca de 12 billones de dólares, pagando ya tasas negativas. Estas tasas negativas se concentran sobre todo en Europa y Japón. Vemos que prácticamente toda la curva, o por lo menos desde la parte corta, la parte media de la curva, de 1 a 10 años, en prácticamente los países más importantes de la Unión Europea están pagando tasas negativas, ¿no? Entonces, ¿por qué estaríamos invirtiendo en renta fija cuando están las tasas así, ¿no? Vamos a ver ahora no solo la parte gubernamental, sino también la parte de corporativos, ¿no? Vemos aquí investment grade, vemos high yield, han sido históricamente bajos, lo que vemos aquí es el rango de los últimos 20 años en donde ha estado el Treasury de 30 años, los agregados de bonos en Estados Unidos, el agregado de bonos crediticios de crédito en Estados Unidos y además el high yield, y vemos el yield actual y vemos que están en niveles prácticamente pegados a la cota inferior, es decir, los yields están en mínimos históricos. Ahora bien, ¿cómo se ven estos a nivel o comparados contra el mercado accionario? Vemos que por lo menos en Estados Unidos las acciones al parecer se ven más atractivas en términos de evaluación respecto a la renta fija. Lo que vemos aquí es el earning yield. Para los que no saben qué es el earning yield, es el inverso de el price el precio sobre utilidad, el price to earning, y generalmente se utiliza para compararlo con una tasa de rendimiento. Entonces lo que vemos aquí es el S&P o el earning yield del S&P menos el bono de 10 años o la tasa de 10 años de Estados Unidos, es en la línea azul oscura, mientras que la azul clara es lo mismo, pero en lugar de usar el de 10 años,
usan el agregado de investment grade en Estados Unidos. Y vemos que pues prácticamente el S&P o el earning yield del S&P te está pagando 4% por encima del bono de 10 años, en el caso, bueno, sí, del bono de 10 años, y cerca de 2,5% arriba de el agregado en crédito corporativo con grado de inversión. Es decir, en sentido de tasa, si usamos esta métrica para poder sacar un yield estimado a las acciones, utilizando el price to earning, el inverso del price to earning, vemos que las acciones están más atractivas en Estados Unidos respecto a la tasa de rendimiento. Si ahora lo comparamos con el dividend yield, hablando un poco de flujo, porque hay mucho inversionista, sobre todo en Estados Unidos, que vive de sus rentas o vive de sus intereses. Entonces, para ellos es bien importante el cupón o el interés que te paga el bono o el dividend yield que te paga el mercado. Vemos que aquí sí hay una diferencia. El flujo generado por renta fija sigue siendo atractivo. Aquí lo que vemos es al revés, es el US High Yield, la tasa de rendimiento de los High Yield menos el Dividend Yield del S&P en azul clarito, y en azul oscuro vemos el US Corporate menos la tasa promedio de los corporativos estadounidenses menos el Dividend Yield del S&P 500. Entonces, aquí lo que vemos es que sí, los High Yield te están pagando más que el dividend yield en términos de flujo constante, mientras que, bueno, y los corporativos están pagando prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí todavía hay cierto valor si eres un inversionista que se dedica o que vive de recortar los cupones o que vive de sus intereses, de sus inversiones, ¿no? Que la verdad es que, para el caso de México, pues son pocos los que viven así, ¿no? Ahora, antes de ver cuáles podrían ser las opciones, también hay que ver dónde está posicionado ahorita el mercado. Bajo Biden, que es más probable que gane las elecciones, es todavía más probable que suban las tasas. O sea, yo creo que ante Biden o ante Trump es probable que las tasas suban por recuperación. Aquí lo que vemos es los distintos recuperaciones de los últimos años, de las últimas crisis. Vemos que históricamente tienden a recuperarse, sobre todo cuando empieza a haber una recuperación. Aquí obviamente está el argumento de este ciclo es diferente porque hay mucho QE atrás y la Fed está queriendo mantener las tasas bajas, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que igual y la Fed le interesa tener anclada más bien la parte cortita de la curva de 0 a 5 años. La parte de 10 años, que es lo que vemos aquí, es probable que una vez que empiece la recuperación, empiece a haber una subida, pues, a ver, no estamos viendo el T-Note a 2-3%, pero sí una subida al 1.2 del 0.75 que está actualmente. Entonces, si no estás invertido ahorita en bonos, pues no te conviene irte largo en bonos porque pues, es probable que las tasas suban, ¿no? Si probablemente dentro de 12 meses, si no estás invertido en bonos, vas a poder tener una tasa mucho más atractiva para empezar una posición en renta fija. Entonces, bueno, hasta ahorita lo que les he platicado es, pues las tasas están muy bajas, algunos lugares negativos, ¿por qué me metería a renta fija? Sin embargo, creo que la primera opción para un inversionista mexicano podría ser voltear a ver a mercados emergentes. ¿Por qué? Porque si se fijan, prácticamente todo lo que les platiqué fueron mercados desarrollados, llámese Europa, llámese Japón, llámese Estados Unidos, tasas cercanas a cero. Sin embargo, el mercado emergente todavía tiene tasas bastante atractivas, ¿no? Vamos a ver aquí lo que comentaba del lado izquierdo de la gráfica, vemos Alemania, Suecia, Japón con tasas negativas, después Gran Bretaña, Noruega, Polonia, Estados Unidos, tasas bastante cercanas a cero, y conforme nos vamos alejando de la gráfica empezamos a ver más los mercados desarrollados, digo los mercados emergentes. Vemos Malasia, Filipinas, Brasil, India, Rusia, México, Indonesia,
todavía tienen tasas de corto plazo bastante atractivas. Para el caso de México, 4.25, con una tasa de 10 años alrededor del 6%, siguen teniendo unas tasas bastante atractivas, ¿no? Entonces, a ver, como inversionista mexicano, igual tenemos un sesgo hacia invertir en México. Sin embargo, si no nos gusta lo que está pasando en el país, la parte política, podríamos voltear a ver hacia mercados emergentes en términos de tasa, y seguir teniendo un rendimiento atractivo, ¿no? Obviamente los mercados emergentes no están exentos de problemas, entonces habría que tener cierto cuidado al momento de elegir dónde o cómo nos exponemos a este tipo de inversiones. Asimismo, a pesar de que en la tasa de 10 años ha habido un rally interesante en mercados emergentes, aquí vemos cómo ha bajado en los últimos 12 meses. México ha sido el de los que más rally ha presentado, es decir, de los que su tasa ha bajado más. Sin embargo, sigue habiendo temas positivos en la tasa mexicana, y ahorita voy a discutir un poquito cómo está la tasa mexicana, pero hablando en términos generales, el mercado emergente sigue teniendo cierto valor respecto a los mercados desarrollados. Y hablando en términos de spread, es decir, de este diferencial que te paga el mercado emergente respecto al mercado desarrollado, vemos que si bien creció muchísimo en la pandemia, esto habla de que había una aversión al riesgo importante, inversionistas saliéndose del mercado de bonos emergentes. Ahorita pues ha regresado bastante el spread, sin embargo sigue estando, podríamos decir que por encima del promedio histórico de lo que el mercado emergente tiende a pagar. Entonces, si creemos en cierta recuperación hacia adelante, si creemos que el mercado desarrollado va a jalar al mercado emergente vía las cadenas de suministros y de producción, pues podríamos pensar que en promedio al mercado emergente le tendería a ir mejor. Y lo hemos visto en términos de flujos, y esa gráfica lamentablemente no la traigo, pero prácticamente los últimos 9 meses habíamos estado viendo flujos de salida de mercados emergentes, saliendo prácticamente todas las semanas, y ya llevamos 2 o 3 semanas con entradas interesantes a mercados emergentes. Es decir, el inversionista global está empezando a voltear a ver otra vez a mercados emergentes. Ojo, tenemos enfrente un riesgo importante, que son las elecciones de Estados Unidos. Entonces, antes de tomar una posición en mercados emergentes, probablemente valdría la pena esperar a que la volatilidad baje un poco, o bien aprovechar la volatilidad que puede llegar a haber en el mercado, a raíz de las elecciones de Estados Unidos, para empezar a tomar posiciones en mercados emergentes. ¿Por qué creo que puede llegar a haber volatilidad las siguientes semanas? Porque si se da el escenario en donde el triunfo de Biden particularmente no es contundente, es decir, gana por poquito, seguramente Trump va a desconocer las elecciones, y probablemente eso empiece a poner nerviosos a los inversionistas y empiece a poner en duda el sistema o las instituciones de Estados Unidos. Entonces, yo creo que al final del día va a ser pura volatilidad. Al final del día, el 20 de enero va a tomar posesión el presidente que haya sido elegido. Sin embargo, los próximos 3 meses no creo que estén exentos de problemas, escándalos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que puede ser un buen momento para tomar posiciones interesantes en este tipo de instrumentos. Ahora vamos a las tasas mexicanas. Vamos a ver que la tasa mexicana sigue teniendo bastante valor, sobre todo porque ha existido un aumento en el riesgo país que ha hecho que la tasa mexicana no baje más de lo que debería. Generalmente el spread o el diferencial promedio que existe entre la tasa de un día y la tasa de 10 años tiende a estar alrededor del 1,5% más o menos, ¿no? Actualmente está alrededor del 2. Entonces, ese diferencial, y lo vamos a ver acá,
ese diferencial generalmente riesgo país. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La línea azul es la tasa de 10 años de México, y aquí lo que hago es lo divido entre los tres riesgos básicos de la tasa nominal de 10 años. La primera es la tasa base, que es el Treasury de 10 años de Estados Unidos. Después a esa tasa base le sumo un riesgo país, que no es otra cosa más que el diferencial entre la tasa de 10 años de México en dólares menos la tasa de 10 años de Estados Unidos, y ya después la parte verde es un riesgo cambiario, que es el diferencial entre la tasa de 10 años nominal en pesos y la tasa de 10 años en dólares. Por construcción, eso te da la tasa de 10 años nominal en pesos. Entonces vemos que la línea gris representa el riesgo país, y vemos que a raíz de la pandemia ese riesgo país creció de manera importante. Esto hizo, obviamente, que la tasa de 10 años creciera, más que nada fue por el componente de riesgo país, y no ha bajado más porque el riesgo país no se ha normalizado. Entonces, si creemos que México pudiera ir mejor hacia adelante, podríamos pensar que el riesgo país se va a hacer más pequeño. ¿Por qué México podría ir mejor? La verdad es que a nivel económico no está tan mal como nos los pintan muchas veces en las noticias. El país no está endeudando, si bien va a tardar en recuperarse, la recuperación, o por lo menos los análisis o los pronósticos económicos, están saliendo un poco más optimistas de lo que originalmente eran. Acuérdense que antes íbamos a bajar 12% en el año, después se revisó a 10, ahorita ya se está revisando a 9, vamos a ver pasado mañana el GDP cómo sale, y probablemente veamos alguna sorpresa positiva. Las exportaciones ya se recuperaron, probablemente se capitalice a Pemex de manera importante con los remanentes de Banjico para el siguiente año, y esto le va a restar ciertas presiones al presupuesto federal. Probablemente, dado que el presupuesto vino bastante alegre este año, se va a poder justificar el uso de los fondos de estabilización para el siguiente año, que si bien este año van a terminar en cero, para el siguiente año van a tener dinero a raíz de los remanentes de Banjico. Entonces es probable que veamos excedentes de ingreso para el siguiente año. Entonces, bueno, vemos que probablemente el riesgo país o el riesgo México empiece a descender. Ya pasamos el momento de máximo pesimismo, y esto pues puede hacer que las tasas en México puedan bajar un poco más, o puedan regresar a niveles un poco más normales en términos históricos, ¿no? Entonces, creemos que en México sigue habiendo valor en la renta fija, y lo vemos aquí en términos históricos. Vemos cómo en los últimos 2, 4, 6, 8 años, casi 8 años, porque el 2020 no ha acabado, pues prácticamente ha habido algún tipo de renta fija, llámese nominal o udizada, que le ha ganado a la bolsa mexicana, incluyendo dividendos, todos los años. 2017 fue el único año en donde no sucedió. La bolsa ganó 10.5, los semebonos ganaron 9, los sudibonos ganaron 6.5. Fuera de ese año, algún tipo de bono, llámese nominal o udizado, le ganó a la bolsa mexicana de valores, ¿no? Entonces, estar invertido en equity con tasas tan atractivas en México, pues por lo menos los últimos 8 años no te ha pagado tan bien como te pudo haber pagado inversiones en renta fija. Y vemos el retorno anual, vemos 6.27 en M-bonos, 6.42 en UDI-bonos, contra un prácticamente flat de la bolsa mexicana, y además la bolsa mexicana con el triple riesgo, ¿no? 5.91, 5.11 contra 15.45. Entonces, no echar en el olvido que México sigue teniendo tasas bastante atractivas de largo plazo. Ahora, ¿qué podemos esperar para la parte de la liquidez? Creo que es el momento de empezar a pensar en liquidez inteligente o liquidez eficiente, ¿no? Vemos que
la inflación en la última quincena rondando el 4,09, con la tasa de Banjico en 4,25. Probablemente ahí se termine, probablemente vuelvan a bajar otra vez a 4, no creo que veamos la tasa un poco más abajo de 4. Sin embargo, si le quitas a esta tasa de CETES la inflación, pues prácticamente estás en cero en términos de tasa real, es decir, el CETE ya no te está funcionando para mantener el poder adquisitivo de tu dinero. Y si eso le quitas el impuesto, que este año es de 1,45 y el siguiente año va a ser de 0,97 sobre la tasa, pues ya te estás yendo a niveles de 1,5 negativo en términos reales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ante una situación, no? ¿Qué podemos hacer con nuestra liquidez en un mundo en donde los instrumentos gubernamentales de corto plazo ya no te están ayudando a mantener el poder adquisitivo de tu dinero? Entonces, bueno, podemos hacer varias cosas. Uno es, podemos cambiar los CETES 28 a una tasa forward 28, ¿no? Esta tasa forward históricamente te ha pagado más que CETES, en promedio te ha pagado entre 0,25 y 0,30%. La verdad es que como mortal, como persona física que tiene sus 10,000 pesos en el banco, sus 100,000 pesos en el banco, es difícil acceder a este tipo de instrumentos. Sin embargo, hay vehículos que lo hacen. Y al final, con la disculpa, me voy a aventar ahí un comercial de 3 minutos de un producto de Franklin que sí hace este tipo de cosas y que podría ayudarles en la parte de rendimientos inteligentes en la liquidez. Entonces, CETES 28, Forward 28, la verdad es que ahorita hace más sentido estar en la tasa Forward de 28 días en lugar de la tasa CETES de 28 días. Además, la eficiencia en términos fiscales se vuelve clave, ¿no? La verdad es que el impuesto para el siguiente año es cerca del 1%, con una tasa Banjico del 4%. Estamos hablando de un impuesto del 25% sobre el interés, digo, sí, sobre la tasa de interés. Mientras que hay otros vehículos en donde en lugar de pagar el 25%, puedes pagar el 10%. Tienen, obviamente, no son vehículos intercambiables, uno puede tener características distintas al otro, o sea, no son vehículos que puedan ser intercambiables, como decía, pero sí hay una reducción en la tasa impositiva importante entre usar uno y usar el otro. Entonces, para terminar, justamente les hablo de este producto que tenemos en Franklin y que hace que la liquidez sea eficiente, se llama el FT Mexa, y lo que hace es que crea un CETE sintético, y al crear un CETE sintético, accedes al Forward 28 en lugar del CETE. Entonces terminas con una tasa de Forward 28 y además traes exposición internacional, es decir, no traes no traes nada de exposición a bonos nacionales o a riesgo México. Y además tiene esta característica de pagar el impuesto del 10% en lugar del 25% si es que Banjico termina con una tasa del 4%. Creo que es un vehículo bastante eficiente para gestionar la liquidez que te sigue pagando una tasa real positiva, contrario a una inversión en directo de CETES que pues prácticamente te quita 1,5% de rendimiento, más bien de poder adquisitivo con las tasas y la inflación como está actualmente. Entonces, bueno, ya no me extiendo más. Si quieren, abrimos a preguntas y respuestas. Y pues ya, muchas gracias por escuchar. Vale, muchas gracias, Luis. Pues sí, estamos en un ambiente interesante en donde evidentemente hay oportunidades. Y bueno, daremos pie a las preguntas, algunas que nos han enviado con anticipación. Y es básicamente, ¿es válido utilizar ahorita como tasa libre de riesgo las tasas de los bonos americanos para calcular el radio de Sharpe de empresas mexicanas? Digo, a ver, pues hay que tener
nada más las variables en los mismos términos, ¿no? Si utilizas el treasury corto para hacer la comparación, tienes que utilizar el rendimiento de los bonos mexicanos en dólares, ¿no? Si utilizas el treasury, el punto 10 o lo que sea que esté el treasury de 28 días para compararlo contra un CETE, la comparación no es legal, ¿no? No es correcta. Entonces, si al final del día tienes la misma moneda, podríamos hacer la comparación, pero tiene que ser la misma moneda, ¿no? No puedes comparar una tasa en dólares con una tasa en pesos, tienes que estar siempre en la misma moneda y entonces, pues sí sería válido utilizar el treasury como tasa libre de riesgo para sacar un Sharp. Ya. Preguntan también si es buen momento para considerar una posición corta en dólares. Hoy probablemente no, dado los próximos 3 meses que se nos avecinan. Sin embargo, a nivel fundamental, probablemente sí. Probablemente veamos un peso que se esté apreciando. Los demócratas, si es que llegan a ganar a ver, ahí hay dos temas. Creo que los demócratas, si llegan a ganar la elección, les conviene o siempre han sido de la idea de un dólar débil, y un dólar débil pues va a fortalecer el peso, como al resto de las monedas en el mundo. Y además tienes el tema del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, independientemente de quién gane, ¿no? La tasa en Estados Unidos está en 0, la tasa en México está en 4.25, y eso pues, te da pie a que una vez que la volatilidad a nivel global baje, el inversionista va a empezar a buscar yield, que no va a conseguir ni en Europa, ni en Japón, ni en Estados Unidos, va a voltear a ver a mercados emergentes. Dentro de los mercados emergentes, México tiene una posición relativamente privilegiada. Entonces, es probable que empecemos a ver flujos hacia el interior del país y un tipo de cambio mucho más fuerte, ¿no? Entonces, la respuesta corta es hoy no. Hoy yo tendría cuidado con cómo se puede llegar a comportar el tipo de cambio en los próximos 3 meses. De ahí para adelante creo que el peso tenderá a fortalecerse y el tipo de cambio a depreciarse, y el dólar a depreciarse, lo que haría sentido estar corto en dólares. Pero bueno, ya dependerá de cada inversionista y del riesgo, etcétera, etcétera. Ya. Alexander Córdoba pregunta, ¿qué implica que la velocidad del dinero se esté incrementando? Al contrario, se está reduciendo, es decir, el dinero no se está moviendo como debería moverse en la economía, ¿no? La idea es que el dinero esté circulando para generar actividad económica. Si la actividad económica se deprime o no está siendo tan sana como debería ser, la velocidad del dinero tiende a bajar. Es decir, pocas palabras o poniéndolo de otra forma, la velocidad del dinero te indica que el dinero no está entrando a la economía y que no se está moviendo, ¿no? Claro. Hay varias preguntas sobre el grado de inversión de México. La primera sería, ¿es probable que México pierda este grado de inversión? A ver, sí es probable. Yo creo que no va a ser algo que nos agarre por sorpresa. De las 3 calificadoras, Fitch es la que nos tiene más castigados, sin embargo nos tiene con una perspectiva neutral. Antes de una baja de calificación tendríamos que ver un cambio de perspectiva negativa y después probablemente un cambio o una baja del triple B menos, que ahí es donde perdería el grado de inversión. Después tienes S&P en donde, si bien nos tiene con perspectiva negativa, entonces es probable que haga un downgrade a futuro y nos ponga en triple B menos, es decir, un escalón por abajo, por arriba del high yield, pero después va a venir con un cambio de perspectiva, etcétera, etcétera. Y después tienes a Moody's, que todavía está 2 escalones por arriba. Entonces, salvo que pase una catástrofe, o sea, salvo que realmente pase un problema serio, las calificadoras tienden a seguir cierto script en donde primero viene un cambio de perspectiva, o sea, hay una orden, hay cierto orden de cómo sucede, ¿no? Hoy no es inminente, dado cómo están las calificadoras.
Yo creo que lo que estamos viendo de cierta reactivación económica y ciertos números más positivos de los que se planteaban hace 6 meses, puede ser que las calificadoras tomen una posición un poco más cuidadosa al momento de bajar calificación o cambiar perspectiva. Y creo que además la elección del 2021 va a ser importante en términos de hacia dónde va el país, ¿no? Si al final del día Morena toma más control de la Cámara, logra un control de 2/3 partes, igual y podríamos ver un Morena un poco más envalentonado, con capacidad de hacer cambios constitucionales, echar para atrás reformas, y eso definitivamente las calificadoras no lo verían con buenos ojos. Entonces, creo que todavía faltan muchos pasos antes de poder decir que México ya está por perder el grado de inversión, y nos van a ir avisando las calificadoras, ¿no? O sea, sí vamos a tener tiempo para reaccionar y sí, o sea, cuando suceda no va a ser una sorpresa, si es que sucede. El endeudamiento, el hecho de que se ha llevado ciertamente un poco una política ortodoxa, es decir, están buscando recursos de otros lados antes de endeudarse, el déficit primario, pues más o menos se ha cumplido, etcétera. Eso hace prever precisamente lo que mencionas, que serían muy cautelosas las calificadoras para un downgrade. Creo que sí, a ver, creo que la posición fiscal de México va a salir mucho mejor posicionada que cuando entramos o sea, una vez que salgamos, que todo el mundo salga, creo que México va a tener una mejor fotografía de su posición fiscal, de su posición macro. Creo que eso podría ayudarnos, ¿no? Obviamente un detrimento importante va a ser la falta de crecimiento, que va a hacer que el endeudamiento como porcentaje del PIB pues no baje tan rápido como en otros países, ¿no? Sin embargo, creo que dentro de todos los males, específicamente esa parte del endeudamiento, este gobierno lo ha tratado relativamente bien, ¿no? Podríamos tener un gobierno que decide endeudarse muchísimo y que además de ese endeudamiento aumentar muchísimo sus programas clientelares o sus programas asistencialistas, y además meterle todavía a más proyectos que no tienen sentido económico, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos ahí, al menos el gobierno sabe que tiene que cuidar el dinero y lo está haciendo, y creo que eso dentro del manejo de la crisis es algo relativamente rescatable. Preguntan, ¿qué porcentaje de liquidez recomiendas que se ponga en ese tipo de instrumentos? Supongo que se refiere al forward de CETES. Pues mira, a ver, hablar de porcentajes es complicado porque cada inversionista tiene sus necesidades y tiene sus views y tiene... lo que te podría decir es que es un fondo en donde puedes estacionar la liquidez o sea, digamos que, o sea, no es un fondo de liquidez inmediata. Si quieres tu dinero hoy, no lo vas a tener hoy, pero sí lo vas a tener en 2 días, ¿no? Es un fondo que tiene liquidación T+2, es decir, hoy lo vendes y hoy miércoles lo vendes y yo te deposito el viernes. No debe ser tratado como un fondo meramente de liquidez, si tiene unos riesgos extras, pero yo diría que si tienes liquidez ociosa, si tienes liquidez que no piensas mover en el muy corto plazo, creo que es un instrumento bastante atractivo. Porcentajes dependerá de cada inversionista y dependerá de su capacidad de digamos que de asumir riesgos, etcétera, etcétera. No es algo que se pueda generalizar. Ya. Nos pregunta también si puedo pedir dinero en un país desarrollado, invertirlo en un emergente con una tasa más alta y ganar dinero de no hacer nada. Sí, a ver, sí se puede, pero no está exento de riesgos, ¿no? Si el tipo de cambio te juega en contra, pues puedes terminar tú pagando en lugar de que te paguen. Entonces, o sea, no es trivial, no es fácil. Tienes el componente tipo de cambio, que es una de las variables económicas y financieras más complicadas de predecir. Entonces, o sea, sí lo puedes hacer, pero conlleva sus riesgos y muchas veces ante un
Black Swan o ante riesgos no predecibles, pues ese tipo de riesgos son los que tienden a realmente a quebrar a las empresas y a las personas, ¿no? Hay quien dice, invierto en aseguradoras y la tasa de retención es cero. ¿Conoces esta inversión? Sí, no es que inviertes en asegurador, sino que inviertes a través de productos de vida o de, o sea, que traen un seguro de vida engrapado. Sí, y puede ser una estrategia, ¿no? O sea, ahí sí, la verdad es que nosotros tampoco somos expertos fiscales ni damos asesoría fiscal. Cada quien debería tener su asesor fiscal. Nosotros no hacemos eso, pero sí es una forma pues ahora sí que de ser eficiente fiscalmente en términos de que puedes deducir ese tipo de inversión. Yeah. ¿Qué pasa cuando se vuelvan a invertir en curvas? Más bien invertir las curvas. ¿Volverán a bajarlas otra vez? Mira, las curvas estuvieron invertidas prácticamente todo el año pasado y estas curvas lo que te decían es que Banxico iba o esperar el mercado que Banxico bajara las tasas. Banxico ya bajó las tasas y el mercado ya está bastante seguro de que Banxico no va a bajar abajo de 4. Entonces, una curva invertida generalmente te indica eso, ¿no? O ralentización económica, es decir, cierta crisis, y dado eso, que la tasa a corto plazo se va a bajar. Yo creo que ahorita no vamos a ver una curva invertida en muy buen tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se espera que Banxico baje tasas, así mismo caso la Fed. Entonces, yo ahorita no me preocuparía por una curva invertida en un buen rato. Ya así no pareciera que lleguen esos momentos, ¿no? Sobre todo con toda cómo se ha dado el proceso de bajas de tasas durante tanto Exacto. tiempo y cómo está la economía que no se reactiva. ¿En qué se diferencian, te preguntan, en qué se diferencian los fondos de Franklin entre el FT Mexa contra el FT Liquid? ¿Cuáles son sus diferencias y cuál recomendarías? Uh-huh. Mira, el FT es liquidez tradicional, es liquidez mismo día. Ahí sí tienes la exposición al impuesto, por ejemplo, y si tienes un manejo de liquidez bastante activo, ahora el FT Liquid es igual y donde tienes que estar porque tienes liquidez mismo día, tienes horario extendido para hacer tus operaciones, etcétera, etcétera. Por eso hablaba de el FT Mexa como un vehículo para invertir liquidez relativamente estacionada, no liquidez que está moviendo todo el tiempo. Esas serían las grandes diferencias, ¿no? Es liquidez un poquito más sticky, un poquito menos activa para el FT Mexa y además tienes este beneficio de poder patear el impuesto porque además las cosas en las que invierten, todo el interés te lo reacumula y entonces no generas un trigger impositivo, ¿no? Ya, que decías podría ser hasta 25% y este es Exacto. mucho menos. Okay. Exacto. ¿Por qué el rendimiento de las acciones en Estados Unidos es superior a los rendimientos de los treasuries, pero no sucede eso en México? ¿Qué estaría pasando para explicar este comportamiento diferente? Son dinámicas bien distintas, ¿no? A ver, ahorita el mercado, bueno, no ahorita porque llevamos varios días de sangre en las calles, pero la recuperación que se dio a un solo sector, por ejemplo, que es el sector tecnológico, jaló prácticamente toda la bolsa, y México no tiene una sola acción tecnológica, ¿no? Entonces, pues ahí nos rezagamos en términos de rendimiento. Eso aunado a un mercado más completo, a un mercado mucho más diversificado, históricamente te ha pagado más. Ahora, lo que presenté fueron 7 años, ¿no? Al final del día las acciones deben tratarse como o sea, si estás hablando del asset class, de las acciones como tal, deben tratarse como un activo de largo plazo, ¿no? Entonces, si vemos el largo plazo, si vemos los últimos 20 o 30 años, pues es probable que las acciones mexicanas tengan un rendimiento bastante atractivo respecto a las
a la deuda mexicana. Entonces, no me atrevería a decir que son distintas, solamente hay que ver un plazo un poco más largo para el mercado mexicano. Claro. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y la subiremos de cualquier forma a nuestros sitios de internet en Sentido Común y el canal de YouTube de Infocel la siguiente semana. ¿Cuáles son las regiones favoritas que tienen para sobreponderar de acuerdo a las condiciones del mercado? Las regiones países o las regiones sectores. Podría ser más bien las regiones países, según entiendo. A ver, creo que mercados emergentes puede presentar una región atractiva, sobre todo en la recuperación. Podríamos, obviamente, hay de mercados emergentes a mercados emergentes. No me gustaría dar una opinión muy puntual, pero creo que sí hay cierto valor todavía en los mercados emergentes. Creo que Europa tiene un problema todavía serio hacia adelante en términos de económicos. Digo, ya vimos los últimos días como las grandes potencias europeas, Francia, Alemania, están otra vez regresando a la cuarentena y eso seguramente les va a costar en términos de crecimiento. Estados Unidos, que creo que también es uno de los triggers que han tirado al mercado los últimos días, es si llega a ganar Biden se ha inclinado a decir que probablemente vuelvan a cerrar la economía, mientras que Trump ha dicho que no hay forma de que lo haga. Biden sí ha dicho que es probable que regresen al lockdown, y eso pues obviamente le va a costar en términos económicos, ¿no? Entonces, el mercado emergente, la verdad es que ya no se puede dar el lujo de entrar otra vez en lockdowns, y es probable que veamos que los gobiernos, cuando tengan que escoger entre mayor mortandad o activar la economía, van a escoger activar la economía, y eso en términos de inversión pues podría ser positivo, ¿no? Entonces creo que mercados emergentes ahorita podrían tener el mayor upside. Digo, obviamente ahí hay un tema ético, hay tema moral que igual y pues no sé, ¿no? Pero a nivel inversión podría ser mucho más sentido en términos de reactivación económica. Ya. La sobretasa al principio de la pandemia dio rendimientos notables. ¿Cuál es la expectativa para los instrumentos de deuda con sobretasa el próximo año? Ojo, lo que presenté de las sobretasas, recuerden que cuando estamos hablando de tasas, las cosas se mueven al revés. Es decir, si vemos que una sobretasa se amplía o si sube, que en ese caso, en esa gráfica la vimos llegar hasta 7%, quiere decir minusvalías terribles, quiere decir minusvalías muy fuertes. Se recuperó, es decir, bajó la sobretasa y esto va a implicar plusvalías. Entonces, esas plusvalías se dieron después de que vieron que igual y no era tan serio en términos económicos, que muchos mercados desarrollados, digo, emergentes, no cerraron tan estrictamente como los desarrollados, y que eso hizo que igual y la actividad económica no cayera tanto. Entonces, lo que podríamos esperar hacia adelante, si es que se sigue dando el curso de las cosas como se está dando, que es que el mercado emergente no cierre, que siga trabajando a pesar de que la pandemia aumente, que es hacia donde todo apunta. Probablemente sí veamos una compresión de spreads un poquito mayor o regresando un poco más a la media histórica, y podría haber todavía un poco de valor ahí, ¿no? Ya. Hay una de las preguntas que igual muchos buscan cómo balancear su portafolio, y es si el portafolio tradicional de 60% renta variable y 40% renta fija sigue siendo atractivo. Otra vez, creo que depende mucho del inversionista. Digo, está esta regla de dedo, que es regla de dedo y no debería ser considerada como un tip de inversión, solamente es lo que por lo menos los americanos hacen, es que en tu portafolio debe haber tantas acciones como 100% menos tu edad en porcentaje, ¿no? Entonces, si tienes
20 años deberías tener 80% en equity, si tienes 70 años deberías tener 30% en equity, ¿no? Es mera regla de dedo y solamente te habla de la exposición al riesgo según tu edad. Un portafolio 60-40 podría hacer sentido, sin embargo, si eres de los que están, o sea, si eres de los que no están muy entrenados en la parte de inversiones y además eres aprensivo y eres miedoso, pues probablemente un portafolio con 60% de equity no te va a dejar dormir, ¿no? Lo va a estar viendo cada 15 minutos y viendo cómo pierdes dinero o cómo ganas, ¿no? Entonces, creo que no hay una receta que se pueda aplicar a todas las personas, ¿no? Creo que al final va a depender mucho de tu nivel de riesgo, de qué tanto estómago tienes, de si quieres dormir en las noches o no. Entonces, ahí sí que lo mejor es conocerte a ti mismo, saber qué es lo que aguantas, saber para qué necesitas el dinero y invertir con base en eso. Ya. ¿Qué opinas de los ETFs en UDIs como instrumento de liquidez? A ver, al final del día, un ETF en UDIs, bueno, la mayoría de los instrumentos que hay en UDIs son de largo plazo, por lo tanto están sujetos a los vaivenes del mercado con una duración relativamente alta. Entonces, usarlos como liquidez o usarlos como instrumentos de liquidez creo que no es lo apropiado. Y no es lo apropiado porque si tienes una sesión en donde te suben las tasas de manera importante, pues vas a tener minusvalías importantes en tu portafolio. Y si lo estás usando como liquidez y necesitas sacar el dinero, pues vas a incurrir en una pérdida, ¿no? Entonces, creo que hay que tener bien empatados dentro del ETF cómo se está invirtiendo y para qué quieres el dinero que estás invirtiendo. Si al final del día es liquidez y la puedes usar mañana o en una semana, yo me quedaría en la parte corta de la curva, no en la parte larga, independientemente si están en UDIs o en pesos, ¿no? Y como la mayoría de los instrumentos de UDIs en el mercado mexicano son de largo plazo, entonces usarlos como para gestionar la liquidez no se me hace lo más apropiado. Claro. Hay varias preguntas un poco relacionadas con tipo de cambio, tasas de interés Banjico, juntaría algunas. ¿Cuál es tu expectativa del tipo de cambio en lo que resta del año y cuál sería tu pronóstico para la tasa de interés del Banco de México? Creo que la tasa de interés ya no tiene para mucho para dónde hacerse. Creo que 50-50 se queda en 4.25, baja a 4. Yo me inclino a pensar que se va a quedar en 4.25, sin embargo, no me extrañaría que la bajaran a 4. Hacia adelante yo creo que vamos a tener con la salida de Guzmán, con la entrada de algún nuevo miembro que creemos que va a entrar en el espectro acomodaticio, dovish de la política monetaria, creo que vamos a tener ¿Pero por qué tasas. crees eso? ¿Acaso habrá otra vez influencia? Digo, si ya hay dos. Exacto. Digo, no, la evidencia, creo que la evidencia está de mi lado para pensar así. Entonces, creo que vamos a tener tasas bajas por más tiempo de lo que podríamos haber tenido antes. De ya que la bajen más, lo veo complicado. Y el tipo de cambio hacia cierre de año, creo que particularmente este cierre de año va a ser difícil por el tema de la volatilidad electoral. Sin embargo, pero yo a los que creía que antes de noviembre el peso se iba a depreciar, la verdad es que ahí me agarraron con los dedos en la puerta, no ha pasado, se ha apreciado. Entonces, bueno, yo pensaría que para cierre de año podríamos ver un tipo de cambio entre el 21 y el 22 con esta volatilidad que puede llegar a haber debido a las elecciones, ¿no? No eres el único en cuanto al tipo de cambio. Creo que varios los Sí, a agarraron con ver, la puerta. Sí. y es una de las variables más complicadas de estimar, ¿no? Y creo que aquí aplica el dicho que es que si no puedes estimar bien, estima mucho, ¿no? Y es lo que hacen la mayoría de los bancos y las casas de bolsa. Cada semana te mandan un pronóstico de tipo cambio distinto a la semana anterior. Y es justamente por eso, o sea, cosa que no hacen con el PIB, ¿no? El PIB igual y te lo cambian cada 2, 3 meses, el tipo de cambio te lo cambian cada semana, ¿no? Y es porque es muy complicado predecirlo, entonces poner un rango o un valor para cierre de año es
es mejor que te vayan a leer la mano. Que... Ya nos queda poco tiempo, pero creo que podemos aprovecharlo para juntar aquí también unas preguntas. La emisión de bonos como las que realizó Pemex está exponiendo la volatilidad de la deuda en México. ¿Y cuál es tu opinión en cuanto a los bonos de renta fija en temas como la Comisión Federal de Electricidad y la reforma energética? Uh-huh. A ver, creo que Pemex estaba acabando un poco sus fuentes de financiamiento, ¿no? Ya tenían líneas bancarias y tenían que estaban ya bastante utilizadas. Entonces creo que no tenían otra opción más que salir a mercado. Definitivamente la tasa a la que salieron no es ideal. Están 4 o 5% arriba de lo que está pagando el soberano. Y eso se está acumulando como servicio de deuda hacia adelante, ¿no? Seguramente, si ya era un problema el servicio de la deuda de Pemex, pues, emitiendo al 6-7% en dólares, pues no ayudas a paliar el problema original, ¿no? Entonces, CFE está muchísimo mejor posicionado que Pemex en términos de calificación y en términos de tasa. Ya tenía rato que no lo veíamos en el mercado, hasta hace apenas un par de semanas que salió. Y pues sí, digo, creo que hacia adelante el excedente de Banjico podría ser interesante para capitalizar un poco la posición de Pemex. Creo que sería la mejor movida que podría hacer el gobierno con ese dinero. Ya, dos últimas más. La verdad es que venga. Ha habido mucha participación de los usuarios y se los agradecemos mucho. ¿Qué impacto tendrán los mercados? Bueno, ya habías mencionado un poco el impacto de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué piensas de las inversiones inmobiliarias de crowdfunding en estos momentos? A ver, creo que digo, sin ser experto en la materia y sin siquiera tener inversiones ahí, creo que el crowdfunding es una buena forma para que el pequeño inversionista o el pequeño ahorrador tenga acceso a este tipo de instrumentos o de rentabilidad, ¿no? Que te puede dar los bienes inmuebles, porque hay algunas plataformas que desde 5,000, 10,000 pesos puedes tener rendimientos inmobiliarios, por decirlo de una forma. Sin embargo, bueno, no está exento de problemas, ¿no? Hay que analizar cada uno de los proyectos, si hay un riesgo de construcción, si hay un riesgo de venta. La verdad es que la venta de casa también está muy ligada al ciclo económico. Entonces, digo, no está exento de riesgos. Puedes tener rendimientos atractivos, pero nada más aguas con a qué proyecto le vas a prestar dinero y siempre tener en la cabeza de que no está exento de riesgos, ¿no? Puede ser un riesgo mucho más alto. Y sobre tu anuncio preguntan, ¿cuáles son las comisiones del fondo y cuál es el mínimo para entrar a ese fondo? A ver, en términos de mínimos no hay. Al final del día, Franklin no atiende a personas físicas, entonces para poder comprar el fondo tendrías que comprarlo a través de algún distribuidor. Muchos de los distribuidores más conocidos nos distribuyen, entonces eso no creo que tengas un tema. Y en términos de comisiones también va a depender del distribuidor, ¿no? Cada distribuidor pone sus políticas de venta. Entonces ellos, según el monto que pongas, o sea, si bien no hay monto mínimo, si hay un monto, según el monto va a ser el fee que te van a cobrar. Entonces, obviamente a mayor monto, pues mayor o menor fee, mejor dicho. Pero no hay un monto mínimo y respondiendo puntualmente, no hay un monto mínimo y la comisión va a depender de dónde tengas tu dinero y cuáles son las políticas de venta de ese distribuidor, ¿no? Nosotros, como no tenemos a personas físicas, no es algo que nosotros dictaminemos o dictemos. Claro, dependiendo más bien del distribuidor. Exacto. Pues Luis González, te agradecemos mucho tu presencia, ha sido muy interesante y vemos una gran participación de los usuarios. Eventualmente, como les decía, subiremos este webinar a nuestras páginas de internet. Te agradezco muchísimo tu presencia y espero en otra ocasión tener la oportunidad de platicar contigo sobre otros temas también, desde luego, de inversiones. Seguramente, digo, a la orden de seguir platicando y
Gracias a ustedes por la invitación y gracias a los que se conectaron para participar. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. No olviden consultar las páginas de Sentido Común y nuestras redes sociales, pues todas las que tenemos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.